Sí, doctora. Se ve la pantalla. Muy pesar para acabar en punto y no los canse la parte de cerebelo que me toca concluir. Muy bien, para hablar de los síndromes cerebelosos, vamos a empezar un poquito a recordar lo que ya habíamos visto en la parte anatómica. Ustedes saben que el cerebelo está ubicado en la fosa posterior, está detrás de lo que corresponde al mesencéfalo, la protuberancia y la médula. Está en íntimo contacto por su cara ventral con el cuarto ventrículo. Entonces, existen patologías asociadas que nos pueden dar lugar a alteraciones en el cerebelo sin que necesariamente esté afectado el cerebelo propiamente dicho. Dentro de las caras del cerebelo vamos a ver que existe una cara dorsal, donde está el lóbulo superior, ¿no? Que corresponde a la parte superior en realidad, y tenemos una cara ventral, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué es importante distribución característica? Si vemos desde la parte superior al cerebelo, de la parte superior, es decir, la cara dorsal, y más la parte posterior, dividida por la cisura primaria. Entonces, está compuesta en la parte anatómica por lo que corresponde a los hemisferios cerebrales y al que corresponde a la parte central. Se llama así vermis, ustedes recuerdan de anatomía, porque simula o se parece a un gusano. El verme, en términos médicos, es un gusano. Entonces, el vermis tiene una estructura muy similar, por eso le pusieron anatómicamente ese nombre, el vermis. Y si vemos esta parte, lóbulo anterior, corresponde al paleocerebelo, que filogenéticamente habíamos visto en la parte primera de la clase. Y si vemos desde la parte anterior de la cara ventral del cerebelo, la que está en íntimo contacto con el cuarto ventrículo, tenemos aquí también parte del vermis, el nódulo flóculo nodular, parte del lóbulo anterior, pero básicamente el lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior básicamente corresponde al neocerebelo, a la parte más evolucionada que tiene el ser humano. En cambio, el lóbulo flóculo nodular, que está correspondiente en la cara ventral del cerebelo, es la parte más arcaica, es la parte más filogenéticamente más antigua, también llamada vestíbulo cerebelo. Y ustedes se acordarán que cada uno de estos segmentos tiene relación específica. Por ejemplo, la coordinación, el neocerebelo, el paleocerebelo, el tono muscular, y el arquicerebelo, vestíbulo cerebelo, la parte vestibular, está en íntimo contacto. Entonces, sabiendo un poquito esta parte anatómica, vamos a dividir a los síndromes cerebelosos y vamos a hacer una representación somática en el cerebelo. Y para esto, igual que en el homúnculo que ustedes se acuerdan en la parte del cerebro, en los hemisferios cerebrales, también pasa lo mismo en el cerebelo. El cerebelo, esta correspondería a la cara dorsal, o sea, la parte superior del cerebelo, está representada esquemáticamente por un hombre invertido, donde la parte central, obviamente, corresponde al tronco y las partes distales corresponden a las extremidades en un pequeño hombrecillo invertido. Entonces, esta parte del vermis correspondería ahí, a esa parte del tronco, parte de las extremidades, el tronco básicamente, ¿no? Esta parte que ustedes están viendo corresponde a la cara dorsal o superior, a esta parte. Y tenemos la parte, la cara ventral, que correspondería a esta parte, que también forma parte allí el vermis, el nódulo floconodular, que también tiene otro tipo de representación somatotópica, con hombrecillos, donde básicamente se ve el tronco, parte de la cabecita, pero la parte más distal correspondería a las extremidades. Pero a su vez, esta parte vermiana, que corresponde a la parte del tronco, se divide en dos segmentos, la parte rostral aquí y la parte caudal, que correspondería a esta parte, un hombre invertido, ¿ya? Ahora,
Cuando hablamos de los síndromes cerebelosos, como tenemos básicamente esas dos estructuras de los huesillos representados en el cerebelo, tanto en el vermis y en los hemisferios cerebelosos, encontramos los síndromes cerebelosos vermianos, o sea, del vermis, de la parte axial, que básicamente va a atacar o va a representar manifestaciones clínicas del tronco, y vamos a tener el síndrome cerebeloso hemisférico. ¿Y dónde están? En los hemisferios están representados somatotópicamente por las extremidades. Entonces van a tener ustedes características clínicas que les va a ayudar a diferenciar si se trata de un síndrome cerebeloso vermiano o se trata de un síndrome cerebeloso hemisférico. Y una de estas diferencias de repente corresponde a que cuando tenemos un trastorno cerebeloso vermiano, predominan los trastornos estáticos, de la estática, de la postura. En cambio, en el síndrome cerebeloso hemisférico o lateral, que también se llama, predominan los trastornos cinéticos de movimiento. ¿Y quién se encarga de darnos movimiento? Las extremidades. Entonces, característicamente, por ejemplo, en este síndrome cerebeloso hemisférico vamos a encontrar dismetrías características. Vamos a ver el temblor, vamos a ver alterado la maniobra del dedo índice, nariz, etc. Entonces, vamos a ir desarrollando ahora de manera práctica y de manera sencilla estos síndromes cerebelosos para ustedes. Veamos. Además, puede haber un síndrome cerebeloso que abarca el vermis, pero también los hemisferios, y eso llamamos un síndrome pancerebeloso. Y al hablar de un síndrome pancerebeloso, generalmente son causas tóxicas, metabólicas, como una cerebelitis infecciosa. Por ejemplo, una intoxicación alcohólica aguda que abarca todo de manera simultánea, todo, tanto al vermis como a los hemisferios cerebrales, cerebelares. Vamos a hablar un poquito del síndrome cerebeloso vermiano, es decir, la parte central que corresponde a la representación somatotópica del hombrecillo invertido. En el síndrome cerebeloso vermiano tiene estas características. Habíamos dicho que predominan los trastornos de la estática. Puede haber en la parte proximal, una hipotonía muscular, pero básicamente los trastornos de asinergia del tronco. Y debido a eso, el paciente, ¿qué va a tender a hacer? Retropulsión, anteropulsión, etc. Puede haber trastornos en la bipedestación, puede haber nistagmus si corresponde a algo de la cabeza, puede haber además disartria, pero la característica de este síndrome es que no se compromete, al no comprometerse las extremidades que están más que todo en la parte lateral, va a haber escasa dismetría, no va a haber alteración de dismetría de movimientos. ¿Listo? Y como habíamos dicho, este síndrome se va a dividir en un síndrome vermiano rostral y un síndrome vermiano caudal, que van a ver ustedes, tiene características importantes. Por ejemplo, cuando hablamos, y esto deben estar viendo también en la parte fisiopatológica, cuando tenemos un síndrome vermiano de tipo rostral, dice que se afecta básicamente la parte de los miembros inferiores, que se encargan, por lo tanto, de mantenernos de pie. Por lo tanto, característicamente en el síndrome cerebeloso vermiano rostral se afectan los miembros inferiores. ¿Qué va a haber, por lo tanto? Alteraciones en la marcha. Vamos a ver a ese paciente, como hemos visto en el video, con base de sustentación amplia. Va a haber astasia, tendencia del paciente a caminar como ebrio. Y además, como están alterada el tono muscular de los miembros inferiores, habíamos dicho que el cerebelo básicamente es hipertonizante. Si está dañado, va a producir hipotonía. Y al tratarse de un síndrome cerebeloso vermiano, va a haber una alteración en estos miembros inferiores, una hipotonía en miembros inferiores. Y es así que la prueba de André Thomas, por ejemplo, cuando movemos de la cintura al paciente, va a ser que al haber hipotonía en los miembros inferiores no van a obedecer resistencia alguna al movimiento porque están hipotónicos.
Por lo tanto, la bipedestación del paciente va a estar alterada, vuelvo a decirles, con base de sustentación amplia. Y un ejemplo característico de que nos da un síndrome cerebeloso vermiano rostral es la intoxicación crónica por alcohol. ¿Cómo camina el paciente ebrio? Con base de sustentación amplia, con alteración en la bipedestación, en la marcha, tiende a caerse por la hipotonía. Entonces, acuérdense de una persona ebria. Esto les va a dar la clínica característica, por ejemplo, de un síndrome cerebeloso vermiano rostral. Acuérdense, rostral invertido. En vez, cualquiera se pensaría que rostral es la parte superior, pero no. La representación somatotópica es invertida. Por lo tanto, lo que se va a afectar es del tronco para abajo, los miembros inferiores. Ahora bien, vamos a ver el síndrome cerebeloso vermiano, pero caudal. Acuérdense, el hombrecito invertido. En la parte caudal va a afectar, nos dice, básicamente a lo que es el tronco, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una ataxia en el tronco del paciente. El paciente va a tender a irse hacia atrás cuando está parado. Va a haber una retropulsión, anteropulsión o propulsión del paciente cuando está parado. Puede o no haber nistagmo, porque forma parte, está en la representación somatotópica, los ojitos. Puede haber alteración, por lo tanto, motora de los ojos con nistagmo. Puede o no haber disartria, porque forma parte de la cabecita, parte de los músculos de la fonación. Entonces, una característica o una patología que nos puede dar este síndrome cerebeloso vermiano caudal es el méduloblastoma, ¿ya? Sobre todo esto se presenta en los niños, donde existe una alteración a nivel, una manifestación aproximada al cuarto ventrículo, una alteración a ese nivel. Ahora vamos a ver a nuestro paciente. Vean ustedes, en el síndrome cerebeloso vermiano, por lo tanto, en revés, generalmente va a ser bilateral. Predominan los trastornos estáticos. Va a haber una escasa alteración en la dismetría de los movimientos, porque los miembros están básicamente representados en los hemisferios cerebelosos. En cambio, el tronco, la parte axial, la parte central, es el vermis. ¿Listo? Puede haber nistagmus, puede haber disartria. Y van a ver ustedes la marcha del paciente. Vean, base de sustentación amplia, amplia en el paciente. Tiene base de sustentación amplia, camina como un paciente ebrio. ¿No es cierto? Ven ustedes. Base de sustentación amplia, característica. Y como es en miembros inferiores, aquí podríamos hablar de un síndrome cerebeloso, y ustedes me van a dar el diagnóstico posteriormente. Vean, el síndrome cerebeloso vermiano puede o no haber nistagmus, y el nistagmus característico. Cuando es central, habíamos dicho un nistagmus que puede ser multidireccional, horizontal, vertical, no tiene periodo de latencia, no se agota. Generalmente este vértigo de características asociada a vértigo central obviamente no es aparatoso, ¿ya? Puede haber o no disartria. La disartria o articulación en la fonación de la palabra, una palabra llamada escandida. Algo importante aquí en el síndrome cerebeloso, dice que el hemisferio dominante también, en el hemisferio cerebeloso, se encarga de la articulación de la palabra en el hemisferio cerebeloso, el lado dominante. Generalmente es el lado dominante, también va a ser el lado izquierdo. Pero dice que la prosodia, o sea, la capacidad de tener un acento característico, está en el hemisferio no dominante. O sea, si uno es diestro, de repente el lado no dominante va a ser el lado derecho, ¿no? Y la parte dominante la izquierda. Van a escuchar, espero que se pueda escuchar. Voy a ponerles el volumen máximo a este paciente. Creo que además ya lo hemos visto. Van a ver la entonación, la prosodia. ¿Escuchan, doctores? ¿Se llega a escuchar? ¿Me avisan ustedes?
La pura figura, arrodillada en el borde, en la sombra, observaba a la pareja, corría demasiado cerca del borde de la cama. La figura, arrodillada en la sombra, observaba a la pareja, corría demasiado cerca del borde de la cantidad. ¿Ven esa alteración? ¿Llegaron a escuchar? Es como, es el habla de un ebrio, carente de prosodia, monocorde, entonces, y entrecortada en algunos momentos. Entonces, a eso llaman palabra escandida. ¿Ya? Ahora bien, como abarca la parte axial, la parte del tronco, habíamos dicho el vermis, va a haber una sinergia. Por ejemplo, en la prueba de extensión del tronco, cuando se le pide al paciente que se incline hacia atrás, lo normal en una persona, cuando, por ejemplo, se inclina hacia atrás, es que las piernas llegan a flexionarse para evitar que el paciente se caiga. Pero, ¿qué pasa con el paciente cerebeloso? Hay una retropulsión. El paciente se inclina hacia atrás y en vez de doblar los miembros inferiores o flexionar las rodillas, el paciente se tira para atrás y puede llegar a caerse, ¿no? Y eso se debe a que existe una sinergia en el tronco. En los hemisferios cerebrales, básicamente la parte lateral, está representada somatotópicamente por los miembros, por las extremidades, tanto superiores como inferiores. Por lo tanto, las afecciones que puedan haber motoras de hipotonía van a corresponder al mismo lado de la lesión, ¿ya? A diferencia de la parte cruzada motora que existe en los síndromes cerebrales. En el hemisferio cerebeloso, las lesiones, las manifestaciones clínicas son ipsilaterales al lado de la lesión, son del mismo lado. Y habíamos dicho que los hemisferios cerebrales corresponden al neocerebelo, la parte más evolucionada, por lo tanto, obviamente va a tener otros componentes más finos como la coordinación de movimientos, la metría en los movimientos, y va a abarcar esto, por lo tanto, a las extremidades. Característicamente, va a haber, por lo tanto, dismetría. Como vamos a ver, la prueba de dedo índice nariz, la prueba de talón rodilla va a estar alterada. Va a haber alteración en los movimientos sucesivos alternos y eso llamamos adiadococinesia. Puede haber también alteración en la marcha con tendencia a la lateralización. ¿Por qué? Por la hipotonía, por ejemplo, de los músculos. El paciente va a tender a lateralizarse hacia el lado de la lesión, hipotonía. Puede haber disartria y también nistagmus, ¿ya? Existe, por lo tanto, la característica del síndrome cerebeloso hemisférico o lateral es la alteración en la metría de los movimientos, en la capacidad de realizar un movimiento con una adecuada fuerza para alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque eso, ¿dónde está dado? En las extremidades. Es por eso la característica del síndrome cerebeloso hemisférico, la alteración en la metría de los movimientos. Es más, nos dicen los libros que la dismetría puede ser incluso una de las primeras manifestaciones de los trastornos cerebelosos en general. Las causas para que se dañe el cerebelo son múltiples. Puede haber procesos inflamatorios, como por ejemplo infecciones, una cerebelitis. Como hay una meningoencefalitis, puede haber una cerebelitis infecciosa. Otras causas, pues infartos en la fosa posterior. Acá tenemos la fosa posterior ubicada en el cerebelo con un infarto, por ejemplo, en pacientes que tienen alteración en el tronco basilar, en la circulación posterior. La circulación posterior básicamente nos irriga lo que es el lóbulo occipital, la parte cerebelosa. Por eso la primera manifestación de este tipo de infartos puede ser el vértigo de carácter central y manifestarse clínicamente por un cerebeloso.
Y la idea es que ustedes cataloguen bien al inicio en el examen físico al paciente. Otras causas pueden ser hemorragias. Por ejemplo, un paciente hipertenso mal controlado con una hemorragia cerebral. Cuadros infecciosos como abscesos. Y porque puede pasar, ¿no? Cuadros no infecciosos, sino metástasis de otros lugares, de neoplasias que afectan al cerebelo. Entonces, cuando encontramos un paciente con datos de síndrome cerebeloso, tenemos que ir a buscar la causa que está produciendo para tratar de corregir, si es infecciosa, si es un mejor control para la presión, si es un absceso, es una metástasis, tratar de localizar el lugar primario, etcétera. Entonces, en el síndrome cerebeloso lateral o hemisférico, lo que va a predominar, lo que siempre tenemos que revisar es la metría de movimientos a través de la prueba dedo índice nariz y la prueba del talón. Ustedes han visto y de repente en sus prácticas también han realizado como lo hacen al rotar la parte de hospital, ¿no? Aquí vemos un paciente normal, no tiene un cuadro cerebeloso, pero el paciente venía con alteración en la marcha. Era otro tipo de patología, pero de cordones posteriores. Pero los estudiantes, al ver la alteración en la marcha con base de sustentación amplia para caminar, y como habían repasado cerebelo, hicieron las pruebas cerebelosas para el paciente. ¿Ya? Ahora bien, la prueba dedo índice nariz, vean parametría del movimiento totalmente alterado, vean, no alcanza el dedo del explorador cuando era residente de este paciente con el doctor Núñez, vean cómo no existe metría en el movimiento, se llega a lastimar incluso en algún momento el ojo, no toca la punta de la nariz, vean ustedes, va a tocar con el lado derecho aparentemente bien, vean, rápido, lo hace rápido, pero vean el lado izquierdo, vean cómo se lastima el ojo. No hay metría en el movimiento, no es un movimiento exacto el que realiza, ¿no? Y vamos a ver ahora en miembros inferiores. Miembros inferiores. Vean la prueba talón-rodilla. Se le explica al paciente cómo tiene que realizar al principio para que el paciente lo pueda realizar, yendo siempre desde la rodilla, el borde tibial, acabando en el talón, o con el talón, ¿no? Con el roce del talón. Vean cómo existe ese movimiento torpe, cómo eleva además el miembro inferior del lado izquierdo más de lo normal para realizar la maniobra por la hipotonía que existe. Vean ahí el lado derecho aparentemente sin alteración. Las asimetrías en la parte clínica ayudan mucho. Vean cómo choca el miembro inferior en la cama, eleva más para chocar en la cama. Y vean cómo el movimiento es torpe, incoordinado, con asimetría, con dismetría, con alteración. Y ahí vemos la hipotonía. La hipotonía se ve por la prueba de André Thomas, ¿no? Agarrando en algunos casos, dice, de la cintura y moviendo. Vean cómo al mover los miembros inferiores, cómo no hay resistencia en uno de los miembros. Vean la rotación, vean cómo ese miembro inferior, cómo el movimiento va bien suelto en la pierna de la izquierda. Es tan fácil que puede llegar a tocar esto hasta el tórax. Vean cómo es el movimiento, la hipotonía, no hay resistencia de los músculos al movimiento. Entonces, la manera de evaluar la hipotonía muscular, ¿no? O puede ser agarrando de la extremidad de las caderas, por ejemplo, el movimiento de rotación y vaivén de las manos. Se ve cómo existe un movimiento mayor aquí por la hipotonía, resistencia al movimiento, característicamente. ¿Ven? Van a ver ahora la prueba dedo índice nariz. Vean, dedo índice nariz en este paciente. Vean la diferencia. Y ahí además se nota algo, aparte de la dismetría, que es el temblor de intención. No logra por el temblor llegar a abarcar el dedo del paciente, el dedo del explorador.
¿ya? No tengo la voz de este paciente, pero es una característica con alteración en la prosodia. Característicamente tenía un tono alto, tono bajo en la voz, ¿ya? El temblor cerebeloso, vean ustedes, este es un paciente, y el temblor cerebeloso, a diferencia del temblor parkinsoniano, es un temblor de intención. Vean, se le dice una acción al paciente y al tratar de hacer la acción, aumenta el temblor. A medida que tiende a alcanzar el objetivo, aumenta el temblor y se dice que el tabaquismo aumenta más todavía el temblor del cerebeloso. Entonces, el temblor cinético o de acción es aquel que aparece cuando se le dice al paciente que haga un determinado movimiento, a diferencia del temblor del Parkinson que aparece en el reposo, el paciente en reposo. El temblor característico, distal y siempre de intención. Vean que está al lado derecho, normal. Pero vean el lado izquierdo en el paciente. Hace lo mismo y empieza el temblor de intención amplio, es un poco amplio. Vean. Y además, eso mismo, además de temblor, se ve la dismetría, porque ese tipo de temblor hace que el movimiento sea con total dismetría, no alcance la metría adecuada de movimientos para tocar la nariz. ¿Está claro? ¿No? Y además, como abarca en miembros inferiores el síndrome cerebeloso lateral o hemisférico, la posibilidad de realizar movimientos alternos sucesivos en forma rápida se altera y la simetría de los movimientos nos ayuda bastante. Existe una clara asimetría en este movimiento cuando se le pide al paciente que imite el movimiento de poner la bombilla de un foco hacia la conexión. Vean ustedes, existe una hipotonía que hace que el movimiento de una de las manos sea con mayor movimiento que el otro. Este es el caso clínico completo del paciente. Van a ustedes revisar ahora ya con todos esos datos que hemos visto para que lleguen al diagnóstico. Vean, esta es una prueba parecida a la Stewart Holmes, donde se pide que eleve el brazo y ustedes vean el movimiento de extensión mayor en un lado que en el otro, debido a la hipotonía. Vean ustedes la exploración, cómo existe una clara asimetría en el tono muscular de un lado y en el otro. Vean, ahora se va a realizar la prueba talón-rodilla, que ya han ido viendo también ustedes esas pruebas, pero ahora van a ver en el paciente de forma completa para llegar al diagnóstico. Acuérdense que el paciente vino por un cuadro de vértigo, fue tratado y al no mejorar y además tener alteración en la marcha y hay inestabilidad en la marcha es que el paciente ha sido hospitalizado porque no mejoraba. Entonces, esas cosas llaman la atención para estudiar la posible causa. El paciente ha sido, entre comillas, de repente diagnosticado como un vértigo periférico. Es por eso que esta manifestación de vértigo, el mal llamado mareo, que a veces no lo llegamos a dilucidar exactamente a qué se refiere el paciente, hace que nos equivoquemos en el diagnóstico o lleguemos tarde. Vean ustedes la diadococinesia en el paciente alterada. Hay alteración en la metría de los movimientos. Vean cómo eleva el miembro inferior al elevarse, al ponerse de la cama y el otro miembro inferior no lo eleva. Bien característico de un cuadro cerebeloso que está descrito en sus libros. Vean la marcha del paciente. Angustiado el paciente porque se da cuenta que no está caminando bien. Base de sustentación amplia. Base de sustentación amplia para evitar caerse.
Obviamente la prueba de Romberg es negativa porque no es compensada por los ojos. El paciente ya no necesita juntar sus pies para caerse. El Romberg en el paciente cerebeloso es negativo. El Romberg nos sirve para la ataxia sensitiva por alteración sensitiva de cordones posteriores o de propiocepción. Vean el nistagmus, la cara de angustia del paciente porque no se siente bien. Un nistagmus que no se agota, que es permanente, sin fase de latencia, sin ni siquiera movimiento de la cabeza del paciente, es permanente. El paciente, a diferencia de un nistagmo asociado a un vértigo periférico, no tiene náuseas ni vómitos, no está vomitando con ese nistagmo. El paciente con vértigo periférico viene vomitando, no puede ni pararse. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ir a los diagnósticos, donde obviamente de repente muchos ya van a participar para llegar al diagnóstico. Primero, un diagnóstico sindrómico. ¿Qué síndrome? Llegamos con, tiene trastornos en la marcha, trastorno en la metría, el paciente es un paciente que ha venido con un vértigo aparentemente de carácter central, que ha ido progresando a trastorno de la marcha, tiene alteración en la metría de movimientos, tiene alteración en el tono muscular, entonces claramente estamos frente a un síndrome cerebeloso, nuestro primer diagnóstico. Ahora bien, ¿qué parte del cerebelo estará afectado? Y necesito la participación de ustedes. ¿Será qué tipo de síndrome cerebeloso dentro de las dos clasificaciones? ¿Qué dicen doctores? Los que están ahí, los sobrevivientes. ¿Qué tipo de síndrome cerebeloso será? ¿Quién se atreve a decir? Porque el año pasado los estudiantes hablaban como loritos. Doctora, ¿sería síndrome cerebeloso rostral? Rostral, dice el doctor. ¿Alguien más? Pero acuérdate que en el síndrome cerebeloso vermiano no tiene que haber dismetría. Y el paciente tiene en las extremidades claramente dismetría. Tiene adiadococinesia. Las extremidades también están afectadas, no solamente el tronco. ¿Y a qué lado más está afectado? ¿A qué lado era la dismetría? A ver, ¿quién puede participar? Derecho, doctorita. Izquierdo. A ver, ¿quién dice síndrome, además de vermiano, correspondería a un síndrome hemisférico izquierdo, ¿verdad? Había una clara dismetría al lado izquierdo. Ustedes han visto la prueba de dedo índice en nariz, talón, rodilla. Cuando yo ya encuentro dismetría de las extremidades, eso ya me indica que es un síndrome cerebeloso hemisférico. Pero también tenía base de sustentación amplia. Tenía lateropulsión, retropulsión, tenía nistagmus. Entonces, eso me habla de un síndrome cerebeloso, además, vermiano. Entonces, esas características clínicas, bien características. El tronco es básicamente lo que corresponde a síndrome cerebeloso vermiano. Les he puesto un gráfico. Las extremidades básicamente están representadas somatotópicamente en los hemisferios. Y cuando se ven afectados los hemisferios, lo que más se afecta es la metría de los movimientos. O sea, ustedes van a ver una clara dismetría en la prueba dedo, índice, nariz, talón, rodilla. Han llegado a ver. Tanto en el síndrome cerebeloso hemisférico y en el vermiano de tipo caudal puede haber nistagmos y disartria, a diferencia del síndrome rostral o, perdón, caudal, donde básicamente es las extremidades inferiores. Si ya tenemos nuestro diagnóstico, un síndrome cerebeloso y aparentemente es vermis y el hemisferio izquierdo, ¿cuáles podrán ser las etiologías que hemos dicho?
¿Para qué estar? No es un PAN, no es un diagnóstico de un síndrome cerebeloso, PAN cerebeloso, para decir que es tóxico metabólico. Por ejemplo, una causa tóxico-metabólica de un síndrome pancerebeloso será el alcoholismo, un paciente que va y se embriaga a una persona. Ese es un síndrome cerebeloso característico, agudo, que está abarcando todo el cerebelo, pero sin afección propia del cerebelo, ¿no? Es secundaria a una intoxicación alcohólica. Pero para que aquí el paciente tenga un síndrome berniano y solamente el hemisferio izquierdo, debe haber una lesión seguramente ocupante, un infarto, un absceso, una hemorragia. Entonces, cuando llegamos a un diagnóstico sindrómico anatómico, debemos buscar la causa para llegar al diagnóstico completo y obviamente después realizar el tratamiento correspondiente. Esa es la base de la medicina. El diagnóstico sindrómico, el diagnóstico anatómico, el diagnóstico etiológico y finalmente el plan terapéutico, ¿no? No podemos tratar a un paciente sin saber el diagnóstico. Es por eso que en el tercer año que ustedes están viendo, es todo relacionado. Explican los signos y síntomas por fisiopatología y están llamando farmacología para que una vez diagnosticado su paciente por la rama de semiología, puedan tratar. Se relaciona todo. Entonces, dicen en sus libritos, pueden ser tumores, infecciones, afecciones vasculares como infartos o hemorragias. Puede haber degeneraciones, ser trastornos degenerativos, procesos desmielinizantes como la esclerosis múltiple, con lesiones desmielinizantes en placas en determinados lugares. Pueden ser metástasis de neoplasias a distancia, que pueden, incluso un síndrome cerebeloso puede ser una manifestación paraneoplásica, aparecer el paciente con un cuadro cerebeloso y no haya el foco primario de la neoplasia. Entonces, ese paciente debe permanecer en estudio hasta llegar al diagnóstico etiológico. En el caso del paciente había un infarto, que se veía más en la resonancia que en la tomografía. Entonces, si completamos nuestro diagnóstico, diríamos un síndrome cerebeloso, se trata así de un síndrome cerebeloso, anatómicamente es berniano y hemisférico izquierdo, y el etiológico secundario a un infarto de fosa posterior, ya antiguo en este momento, porque el paciente ha debutado con los síntomas 2 meses antes y estaba siendo tratado el paciente como un vértigo periférico, pero no se trataba de un vértigo periférico, era un vértigo central que obviamente ha ido manifestándose posteriormente y cuando se ha hecho la tomografía ya se encontró el infarto, que obviamente había desarrollado meses antes, ¿no? Porque cuando se encontró ya era un infarto antiguo. Y aún así no es donde nos quedamos, ya ha habido un infarto. ¿Qué ha producido el infarto? Una disección de circulación posterior, vértebro basilar, una agenesia de la arteria basilar. Entonces, seguimos buscando la causa para ir tratando. Cada síntoma y cada manifestación puede ser la punta del iceberg de otra patología mayor. ¿Está claro? Voy a concluir aquí la parte del síndrome cerebeloso, doctores. Es bastante bonito, sencillito, bien fácil para que ustedes puedan tener los pasos característicos que tienen que buscar en un paciente con síndrome cerebeloso. Y la enfermedad de Parkinson que van a dar en su seminario a las 7:45 de la mañana, los doctores también voy a asistir y en la noche voy a reforzarles la parte de Parkinson, que es otro mundo de semiología muy bonita para diagnósticos diferenciales. Y voy a estar atenta el día viernes a las preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Lo contrario, voy a permitirme cortar la clase y pasar el día viernes también a esta hora y reforzar obviamente el conocimiento que ustedes quieran tener a través de preguntas. No sé si existe aquí alguna pregunta. El seminario seguramente los estudiantes lo van a dar el día viernes como corresponde en la mañana, donde estaré presente para hacer de repente las preguntas que ustedes tengan de manera más directa. ¿Les parece a ustedes? Porque tienen que asistir a su seminario, doctores. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora.
Muy bien, los veo el día viernes entonces en su seminario para las preguntas que ustedes tengan o dudas que ustedes tengan ahí. Y voy a reforzar la clase de Parkinson el día viernes también a las 8:30 para que estén bastante preparados para su examen. Tengo entendido que ya la siguiente semana, además, ya les toca pares craneales, obviamente. ¿Listo? Muy buenas noches, doctores.